Vaticano, 15 de octubre de 2023. Hay algo extremadamente perturbador en caminar solo por los pasillos del Vaticano después del anochecer. El lugar, que durante el día está lleno de vida y fervor religioso, se convierte en la noche en una prisión de sombras y silencio. Las estatuas de mármol y columnas se alzaban como gigantes dormidos a mi alrededor, mientras caminaba hacia los archivos secretos, un lugar que raramente es visitado, incluso por los clérigos más importantes. Siendo un joven sacerdote recién ordenado, esta era mi primera misión verdadera, y una de las más enigmáticas posibles. Mi nombre es Mateo, y desde que fui llamado a servir en el Vaticano, tenía la sensación de que algo más grande me esperaba en las profundidades de este lugar. Pero nunca hubiera imaginado que este llamado me llevaría a los archivos más ocultos y peligrosos en el corazón de la Iglesia. Esa noche, recibí una llamada del cardenal Vittorini, uno de los hombres más viejos y poderosos de la Santa Sede. Era un hombre de pocas palabras y muchos secretos, y a pesar de sus 80 años, su presencia era tan imponente que hacía que cualquier sala pareciera más pequeña. Fui convocado a través de una nota amarillenta, entregada discretamente por un acólito silencioso tras la última misa del día. El mensaje era directo: Padre Mateo, acuda a los archivos después de la 9ª hora. No comente con nadie. Vittorini. No había nada más escrito, solo esa orden. Ese mensaje resonaba en mi mente mientras caminaba por los desolados pasillos. El Vaticano, vasto e imponente, de noche parecía un dominio propio, donde la luz de Dios parecía vacilar en tocar ciertas partes. Cuando llegué a la entrada de los archivos secretos, un escalofrío recorrió mi espalda. Los archivos estaban protegidos por una inmensa puerta de hierro, adornada con símbolos que apenas podía interpretar. Había algo arcaico en los grabados, algo que parecía remontarse a tiempos anteriores a la propia Iglesia. Con las manos temblorosas, toqué el pomo frío y pesado. Para mi sorpresa, la puerta se abrió fácilmente. Al entrar, me recibió una vastedad de estanterías que parecían extenderse hasta el infinito, llenas de antiguos pergaminos, libros y reliquias de tiempos perdidos. El olor a moho y papel envejecido llenaba el aire. El cardenal ya estaba allí, de pie al fondo de la sala, entre sombras que se movían levemente a la luz tenue de las velas. «Ha llegado en el momento justo, Padre Mateo», dijo él sin girarse. Su voz reverberaba en el vasto salón de piedra, amplificada por la acústica natural del lugar. Me acerqué, aún sin comprender el verdadero motivo por el que fui convocado. Mis manos sudaban bajo la sotana, y cada paso parecía resonar en toda la sala. El cardenal sostenía un pergamino enrollado, amarillento por el tiempo, pero sus ojos estaban fijos en un libro antiguo, abierto sobre un pedestal de madera oscura. Parecía absorto en las palabras que leía, hasta que finalmente se giró hacia mí. «Hay secretos, Padre Mateo, que jamás deben ser revelados. Cosas que la Iglesia ha mantenido encerradas durante siglos. Este lugar», hizo un gesto con la mano hacia la sala, «no es solo un archivo. Es una fortaleza de secretos indecibles, y ahora usted ha sido elegido para conocer uno de ellos». Tragué saliva, incapaz de decir nada. El aire a mi alrededor se sentía más denso, como si una presencia invisible estuviera observando cada movimiento. La mirada del cardenal era cansada, pero cargaba una inmensa seriedad, una urgencia que no podía ser ignorada. «¿Qué sabe sobre la bestia?», preguntó él, como si me desafiara. Mi corazón se aceleró. Ya había escuchado murmullos, historias contadas en las sombras de los pasillos por los sacerdotes más antiguos. Se hablaba de una criatura antigua, algo que la Iglesia mantenía en secreto, sellado hace mucho tiempo. Pero siempre pensé que eran solo leyendas, o al menos eso era lo que creía. «He oído rumores, Eminencia», respondí con la voz ligeramente temblorosa. «Algo sobre una criatura sellada bajo el Vaticano, pero nunca escuché detalles. Siempre pensé que eran historias para asustar a novatos como yo». El cardenal soltó un suspiro pesado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «Esas historias son reales, Mateo, más reales de lo que pueda imaginar, y la razón por la que fue llamado esta noche es porque algo ha sucedido.
Algo ha cambiado en los sellos que mantienen a la bestia dormida. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. El cardenal entonces se giró, tomó el libro del pedestal y me mostró una página abierta. El manuscrito estaba cubierto de símbolos que no pude identificar de inmediato, salvo uno. Un círculo con líneas en zigzag que parecían formar una especie de prisión. Bajo el símbolo, en latín antiguo, las palabras «Mactare eterna custodia» estaban grabadas, lo que traduje vagamente como «eterno sacrificio de los guardianes». Este símbolo, continuó Vittorini, es el sello que mantiene a la bestia dormida. Fue creado hace milenios, antes incluso de que se construyera el Vaticano, por los primeros siervos de Dios. Pero algo, o alguien, ha logrado debilitarlo. Sentí la sangre helarse en mis venas. Era increíble, pero el cardenal hablaba con una certeza aterradora. Y usted, Mateo, ha sido elegido para ayudar a reforzar el sello. Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo podría yo, un sacerdote recién ordenado, enfrentar algo tan vasto y aterrador? Incluso sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, el miedo creciente dentro de mí era imposible de ignorar. Antes de que pudiera responder, el cardenal sacó de sus vestiduras una llave negra, intrincadamente forjada, y la colocó en mis manos. Debajo de este santuario, en los niveles más profundos, está la cámara de la bestia. Allí encontraremos lo que necesitamos para realizar el ritual. Debe confiar en mí, Padre. Su fe será su única arma. Sus palabras flotaban sobre mí como un peso, y aunque el miedo crecía, sabía que no podía rechazarlo. Algo ancestral había despertado, y ahora yo formaba parte de una batalla que trascendía cualquier cosa que pudiera imaginar. Descendimos por una escalera estrecha y oscura. Cada escalón nos llevaba más profundamente a las entrañas del Vaticano, a kilómetros bajo la ciudad sagrada. El camino estaba iluminado solo por antorchas fijadas en las paredes de piedra, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. El olor a humedad y tierra era opresivo, mezclado con el aire enmohecido que no veía la luz del sol desde hacía siglos. Conforme descendíamos, el peso de la atmósfera parecía aumentar. Sentía como si la propia gravedad estuviera incrementando, arrastrándonos más profundamente hacia un abismo de oscuridad sin retorno. El cardenal permanecía en silencio, sus pasos pesados y firmes, guiándonos por un laberinto de túneles que nunca hubiera imaginado que existían. La cámara fue construida antes incluso que el Vaticano, dijo él, rompiendo el silencio cuando nos detuvimos ante una inmensa puerta de piedra, ornamentada con símbolos que no podía descifrar. Órdenes antiguas la erigieron, y solo los más altos de la iglesia saben lo que está sellado allí dentro. La llave que me había dado temblaba en mis manos, como si algo más allá de mi control estuviera actuando sobre ella. El cardenal me hizo un gesto para que abriera la puerta. Con vacilación, inserté la llave en la cerradura, y un sonido metálico profundo resonó cuando la puerta comenzó a moverse. En cuanto cruzamos el umbral, sentí una ola de energía densa envolver mi cuerpo. Era como si estuviéramos entrando en una realidad diferente, donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. La sala era inmensa, más grande que cualquier cámara que hubiera visto, con paredes de piedra adornadas con pinturas antiguas que retrataban escenas de batallas entre criaturas indescriptibles y hombres empuñando cruces llameantes. En el centro había un altar negro, incrustado con símbolos arcanos, pero lo que dominaba la sala era la presencia de una estructura al fondo. Una gigantesca jaula de hierro, envuelta en cadenas oxidadas que parecían vibrar levemente. Dentro de ella, una sombra se movía, aunque no podía discernir su forma exacta. Algo estaba atrapado allí, algo antiguo, algo vivo, la bestia, susurró el cardenal reverenciando la figura en la jaula. Nunca debe ser liberada. Mi respiración se detuvo en mi pecho. Algo dentro de esa jaula emitía una sensación palpable de puro mal. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar, haciendo imposible discernir su verdadera forma. Era como observar una sombra viva, moviéndose de maneras que la mente humana no debería comprender. El sello se está rompiendo.
dijo el cardenal señalando las cadenas alrededor de la jaula. Si no actuamos rápidamente, escapará. Tragué saliva y me obligué a preguntar lo único que importaba en ese momento: ¿cómo reforzamos el sello? El cardenal sacó de sus vestiduras un pequeño frasco que contenía un líquido oscuro y espeso, entregándomelo. Sangre, dijo sin rodeos. La bestia se alimenta de la fuerza vital de quienes intentan enfrentarse a ella. Solo un sacrificio de sangre pura puede restaurar el equilibrio. Debe seguir el ritual descrito en el manuscrito y ofrecer su propia sangre para mantener las cadenas. La simple mención de la palabra sacrificio hizo que mi estómago se revolviera. Había sido entrenado para servir a Dios, no para lidiar con monstruos de las profundidades. Pero en ese momento quedó claro que no había otra opción. El cardenal me entregó el frasco de sangre con una gravedad que pesaba sobre ambos, como si ya supiera el sacrificio que estaba a punto de ocurrir. Sentí el peso de su decisión, pero también la falta de elección ante la situación. La jaula frente a mí palpitaba como un corazón vivo, y la sombra en su interior parecía expandirse y contraerse, como si estuviera respirando. La bestia era consciente de nuestra presencia, y aunque estaba atrapada, se mostraba hambrienta. No podía apartar la vista de la figura tras las cadenas oxidadas. No importaba cuán oscura o indistinta fuera su forma, su presencia era palpable, una masa amorfa de puro mal que parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Cuando miré directamente hacia ella por un breve momento, sentí el aire escapar de mis pulmones, como si algo invisible hubiera agarrado mi pecho. «Rápido, padre Mateo». El cardenal Vittorini habló con urgencia, interrumpiendo mi trance momentáneo. «El sello es débil, y la bestia se está alimentando de nuestra vacilación». Con manos temblorosas caminé hacia el altar, donde se debía realizar el ritual. El frasco en mis manos parecía latir con vida propia, como si la sangre en su interior también estuviera bajo algún tipo de influencia. El altar estaba adornado con antiguos símbolos, grabados en la piedra de una manera que casi sugería movimiento. Estar cerca de él hacía que mi piel hormigueara. «Coloque el frasco en el centro», instruyó el cardenal, señalando una pequeña depresión circular en el altar, donde la sangre debía ser derramada. Seguí sus instrucciones, vertiendo el líquido espeso en la hendidura, y de inmediato, algo en la sala pareció cambiar. El suelo comenzó a vibrar levemente, y los símbolos grabados en las paredes de la cámara empezaron a brillar con una luz rojiza, como si hubieran sido activados por un mecanismo oculto. Ahora, el sacrificio. El cardenal se acercó, entregándome una daga de plata, cuyas bordes eran tan afilados que brillaban a la luz de las velas. Su sangre será el último eslabón para restaurar las cadenas. Pero sepa, Mateo, que la bestia intentará manipular su mente mientras el ritual esté en marcha. Utilizará sus mayores miedos contra usted. Mi cuerpo se congeló. La idea de ofrecer mi propia sangre para reforzar un sello místico sobre una criatura de puro mal ya era lo suficientemente aterradora, pero la amenaza de que esa bestia invadiera mi mente con mis propias inseguridades, eso era demasiado. Sin embargo, no podía vacilar. Había algo terrible en los ojos del cardenal, algo que me decía que la situación estaba empeorando. Las cadenas alrededor de la jaula empezaron a retorcerse de forma amenazante. Apreté la daga con fuerza y antes de que pudiera dudar aún más, corté la palma de mi mano. La sangre caliente goteó sobre el altar, mezclándose con el líquido espeso en el centro, y de inmediato, una reacción se desencadenó. Un viento invisible recorrió la sala, como si se hubiera abierto un portal, y las cadenas alrededor de la jaula brillaron intensamente. El cardenal comenzó a recitar palabras en latín antiguo, su voz resonando en toda la cámara, amplificada por la propia estructura a nuestro alrededor. El sonido reverberaba en mis oídos como truenos distantes, y la energía en la sala se volvió aún más densa, sofocante. De repente, escuché una voz. No era la del cardenal, ni la mía. Era una voz fría y susurrante, algo que parecía salir directamente de mi mente. «Mateo, no puedes detenerme». La voz murmuró lenta y seductora. «Tu fe es una mentira, lo sabes.
Lo sientes. ¿Qué es lo que la Iglesia realmente oculta? No es la salvación, sino la propia oscuridad. Mi mano sangrante temblaba y mi mente comenzó a girar. Cerré los ojos con fuerza, tratando de alejar esa voz, pero continuaba, como si estuviera susurrando directamente en mi alma. No eres digno de sacrificarte. Eres débil, igual que los que vinieron antes que tú. Ellos también fallaron. Todos fallan. La voz era un veneno suave, impregnando mi mente con dudas. Puedes romper las cadenas, Mateo. Libérame, y te daré lo que siempre has deseado. Intenté concentrarme en la oración del cardenal, usando sus palabras como un escudo contra la invasión mental que la criatura estaba llevando a cabo, pero cada vez más mi mente vacilaba. La sala comenzó a girar a mi alrededor. Las luces de las antorchas titilaban, y el aire parecía transformarse en una sustancia espesa, difícil de respirar. Imágenes comenzaron a pasar por mi mente. Mi pasado, mis pecados, todas las dudas que había llevado en silencio a lo largo de los años. El rostro de mi madre llorando, pidiéndome que no siguiera el camino del sacerdocio. La sensación de abandono que experimenté al dejar mi pequeño pueblo para dirigirme a la vida religiosa. La culpa que siempre me perseguía, de que estaba huyendo de algo, no corriendo hacia mi fe. Las voces dentro de mí se multiplicaron. Ahora ya no era solo la de la bestia. Eran las voces de mis antiguos superiores, que siempre me criticaban por mis fallas. Las voces de los sacerdotes más viejos, que me miraban con desconfianza, como si supieran de mis temores más íntimos. No puedes hacer esto, Mateo. La voz de la bestia sonó de nuevo, esta vez más fuerte, dominando el torbellino de pensamientos. Ríndete, y todo esto acabará. Tu sacrificio no es necesario. Solo acepta lo que ya está predestinado. Un grito explotó desde dentro de mí, una súplica silenciosa por fuerza. El cardenal, aún recitando el ritual, me miró con urgencia. Sabía que estaba al borde de ser consumido. Sabía que la bestia estaba tirando de mí hacia el abismo. Con un esfuerzo sobrehumano, volví a cortar mi mano con la hoja, derramando más sangre sobre el altar. Mi visión se nubló, y el mundo a mi alrededor se transformó en sombras indistintas, como si estuviera a punto de perder el conocimiento. Pero algo cambió. Sentí una fuerza diferente apoderarse de mí. El dolor de mi mano abierta, el calor de mi sangre, se convirtieron en un ancla. Mi mente comenzó a aclararse, aunque solo fuera momentáneamente. El viento dentro de la cámara cesó, y las cadenas alrededor de la jaula brillaron de nuevo, esta vez con una luz cegadora. La sombra dentro de la jaula se contrajo, y el sonido de la criatura, antes seductora y manipuladora, ahora se transformaba en gritos de ira y desesperación. No, esto no puede suceder. Despertaré, destruiré a todos ustedes. La voz de Mactariel, la bestia, gritó, llena de odio. Con un último esfuerzo el cardenal Vittorini completó la oración, sus palabras finalizando el ritual. Un destello intenso llenó la sala, cegándome temporalmente. Cuando mi visión finalmente regresó, me di cuenta de que algo había cambiado. Las cadenas alrededor de la jaula estaban firmemente reforzadas, y la bestia, aunque aún presente, había retrocedido al fondo de la prisión, su presencia sentida, pero debilitada. El sello había sido restaurado, al menos por ahora. Caí de rodillas, exhausto y sangrando, con la mente aún aturdida por las voces que habían intentado arrastrarme hacia la locura, pero por un milagro, resistí. «Está hecho», dijo el cardenal, su voz baja, pero cargada de alivio. «Al menos por ahora, la bestia permanece prisionera. Pero recuerde, Mateo, siempre intentará escapar, y llegará un día en que nuestras defensas no serán suficientes». Miré al cardenal, intentando procesar todo lo que había sucedido. Había un peso en su mirada, una verdad que no me había contado. Algo más oscuro, algo que aún no sabía. «¿Qué no me está diciendo, cardenal?», pregunté en mi voz débil. El cardenal dudó, y por un momento vi el miedo en sus ojos. «Hay más que solo Mactariel en los archivos, Mateo. Mucho más, y no somos los únicos que lo saben.
Después del ritual, el camino de regreso a la superficie del Vaticano parecía infinitamente más largo que el descenso. El silencio entre el cardenal Vittorini y yo era opresivo, lleno de preguntas no respondidas y secretos no revelados. La sensación de que algo oscuro aún flotaba sobre nosotros no disminuía. De hecho, el peso parecía intensificarse con cada paso que dábamos lejos de la cámara subterránea. Cuando finalmente alcanzamos el final de las escaleras, el aire fresco, aunque sofocado por los pasillos del Vaticano, me trajo una ligera sensación de alivio. Estaba vivo. Había logrado completar el ritual. ¿Pero a qué costo? Vittorini permaneció en silencio mientras intentaba procesar lo que acababa de experimentar. Había sobrevivido al ritual, pero sabía en el fondo de mi alma que la bestia no había sido derrotada. Había sido sellada nuevamente, pero su poder aún era palpable. Peor aún, el cardenal había dejado claro que Mactariel no era la única amenaza. Había más, mucho más. Fuimos conducidos por un pasillo diferente, uno que no había notado antes. La suave luz de las antorchas revelaba una serie de puertas de hierro, más pequeñas, cada una marcada con un símbolo diferente. No podía descifrar sus significados, pero cada una de ellas me daba una sensación extraña, como si cada una ocultara un secreto propio, algo que nunca debería ser descubierto. El cardenal se detuvo ante una puerta con una cerradura doble. Sin mirarme dijo: «Este es el archivo prohibido, un lugar donde la Iglesia esconde los secretos más oscuros de la humanidad y de la propia fe». Mis ojos se abrieron de sorpresa. Ya sabía que los archivos secretos guardaban textos y reliquias de importancia histórica inimaginable, pero algo en la forma en que hablaba de este archivo específico hizo que mi sangre se helara. Aquí guardamos registros de otras criaturas, otros seres que el mundo jamás podría comprender. Mactariel es solo uno de ellos, uno de los más poderosos, pero no el único. Mis pensamientos corrían a mil. ¿Cómo podía ser que la Iglesia, una institución de fe y esperanza, estuviera al frente de una prisión para estas entidades? Frente a la puerta doble de hierro, el aire a nuestro alrededor parecía vibrar con una energía antigua e indomable. Mi corazón latía descompasado en el pecho, y mi estómago se revolvía con la idea de que lo que había enfrentado en la cámara de Mactariel era solo el comienzo. A mi alrededor, el silencio era absoluto, casi sofocante. Incluso las sombras en las paredes parecían quietas, como si hasta ellas supieran que allí, en esa sala cerrada, residían secretos que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. El cardenal Vittorini sostenía un gran manojo de llaves en sus manos, sus dedos vacilantes mientras elegía la llave correcta para abrir el archivo. Podía ver el peso en sus hombros, el cansancio en sus ojos. No era solo un hombre de Dios, era un guardián de secretos que podrían destruir la fe de aquellos que creían ciegamente en la pureza de la Iglesia. Esa llave en sus manos simbolizaba algo mucho mayor que simple conocimiento oculto. Era el acceso a un poder oscuro, una puerta al verdadero corazón de las tinieblas. «Debe entender, Mateo», dijo con voz baja mientras insertaba la llave en la cerradura. «Lo que está detrás de esta puerta no son solo documentos o reliquias. Son los vestigios de una guerra antigua, mucho antes de Cristo, mucho antes de la Iglesia. Criaturas que desafían cualquier lógica, cualquier creencia. Lo que hemos enfrentado hasta ahora fue solo un fragmento del mal que aún se arrastra en las sombras del mundo». Sus palabras me tensaron. Cada sílaba parecía pesada, cargada de siglos de secreto y horror. Entonces, ¿por qué guardamos a estas criaturas?, pregunté, apenas reconociendo mi propia voz, embargada por la ansiedad. ¿Por qué no las destruimos o las enviamos de vuelta al infierno de donde vinieron? El cardenal vaciló por un momento, sus ojos cansados fijos en la cerradura. Giró la llave con un chasquido fuerte, y las puertas de hierro se abrieron lentamente, rechinando, revelando una cámara sombría. La luz de las antorchas no lograba penetrar completamente la oscuridad del lugar, como si la propia sala rechazara la claridad.
Porque, Mateo, dijo él finalmente girándose hacia mí con una mirada profunda, como si cada palabra fuera una confesión, no podemos destruirlas. No tenemos ese poder, y enviarlas de vuelta a donde pertenecen es un riesgo que la Iglesia no puede correr. Algunas de estas criaturas no vinieron del infierno, no pertenecen ni al cielo ni al infierno. Son antiguas, y lo que quieren, más que cualquier otra cosa, es destruir el equilibrio de la creación. Tragué saliva. Algo dentro de mí susurraba que debía huir, que no debía entrar en esa cámara. Pero había un llamado más fuerte, una necesidad de saber, de comprender lo que se había mantenido en secreto durante tanto tiempo. ¿Y usted quiere que yo vea esto?, pregunté, más para ganar tiempo que por verdadera curiosidad. ¿Por qué? El cardenal me miró profundamente, y lo que vi en sus ojos fue el peso de siglos de responsabilidad. Dio un paso adelante, cruzando el umbral de la sala sombría. Porque, Mateo, usted es parte de esto ahora. Desde el momento en que tocó el sello de Mactariel, su alma fue marcada. Ya no hay vuelta atrás para usted. Su fe será puesta a prueba constantemente de ahora en adelante. Y si no conoce la verdad, la verdadera extensión del mal que combatimos, será consumido, al igual que tantos otros antes que usted. Cada palabra suya resonaba en mi mente como un martillo. Había sido marcado por Mactariel. Mis dudas y temores más profundos habían sido explorados por esa criatura, y aunque el ritual se había completado, el eco de sus palabras aún resonaba en mi alma. La idea de que eso era solo el comienzo era insoportable. Respiré hondo, reuniendo el coraje necesario para entrar en esa sala. Cuando crucé el umbral, fui inmediatamente envuelto por una oscuridad opresiva, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo una ausencia de luz, era una oscuridad viva, una sombra que parecía moverse y respirar a mi alrededor. Las paredes de la cámara estaban adornadas con estanterías antiguas, cargadas de pergaminos, libros y artefactos. Cada objeto parecía latir con una energía propia, como si tuviera una conciencia. En el centro de la sala, una única mesa de piedra negra, desgastada por el tiempo, reposaba bajo el foco de una luz tenue que provenía de una antorcha fijada en la pared opuesta. Sobre ella, un pergamino inmenso, amarillento por el tiempo, estaba abierto. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo que estaba grabado en los bordes de la mesa. Símbolos similares a los que habían sido esculpidos en la jaula de Mactariel. Pero estos eran aún más complejos, intrincados. Había algo profundamente antiguo en ellos, como si hubieran sido escritos por manos no humanas. El cardenal comenzó acercándose al pergamino, con la voz baja y respetuosa. Es el verdadero registro de las criaturas que existen en este mundo. Cosas que desafían cualquier comprensión. Criaturas que fueron cazadas y aprisionadas por los primeros guardianes. Algunas de ellas no pueden ser vistas ni tocadas por humanos. Otras, como Mactariel, pueden ser aprisionadas. Por ahora. El cardenal Vittorini señaló un símbolo en particular, una especie de triángulo entrelazado con líneas curvas, diferente a todo lo que había visto. Esta marca, dijo, representa una criatura aún más peligrosa que Mactariel. Algo que la Iglesia ha mantenido en secreto durante milenios. Una entidad cuyo nombre jamás debe ser pronunciado. Está sellada muy por debajo del Vaticano, en una cámara aún más profunda que la que vio hoy, y su despertar significaría el fin de todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Más peligrosa que Mactariel? ¿Cómo podía haber algo aún peor? ¿Pero por qué entonces permitimos que estos seres existan? Insistí. Si son tan peligrosos, ¿por qué no destruirlos o acabar con esos sellos? El cardenal bajó la mirada por un momento, como si reflexionara sobre lo que estaba a punto de revelar. Porque no tenemos opción. Algunos de ellos no pueden ser destruidos. Existen fuera de nuestra comprensión de la vida y la muerte. Los intentos de exterminarlos solo han llevado al caos, a la destrucción. Cuando fueron cazados por primera vez, muchos guardianes murieron. Y cuando los sellamos, hicimos un pacto que no podemos romper.
Me detuve un momento tratando de asimilar todo lo que decía. Las criaturas estaban conectadas con la Iglesia de una manera que nunca hubiera podido imaginar. No eran solo demonios o entidades malignas que los exorcistas enfrentaban regularmente. Eran parte de algo mucho mayor, algo mucho más oscuro. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, más por desesperación que por curiosidad. ¿Por qué fui elegido? El cardenal guardó silencio por un tiempo, su mirada fija en un punto distante. Finalmente respiró hondo y respondió: «Porque Mateo, usted fue tocado por la bestia. Ella entró en su mente, sondeó sus debilidades, pero usted resistió. Eso significa que tiene una fuerza que ni siquiera usted comprende. La bestia ahora sabe que usted existe, y eso la hace más peligrosa, pero también lo convierte en alguien que puede ayudar a mantener los otros sellos. Usted ha sido llamado Padre, al igual que yo lo fui un día, al igual que muchos antes que yo». Esas palabras cayeron sobre mí como una sentencia. Había sido elegido para formar parte de esta orden secreta, para enfrentar criaturas que no deberían existir. Mi mente daba vueltas, y una ola de náusea se apoderó de mí. Las implicaciones de todo lo que el cardenal había dicho eran abrumadoras. Mi fe estaba siendo puesta a prueba, pero de una manera que nunca hubiera podido prever. Antes de que pudiera responder, el cardenal se acercó a la mesa y enrolló el pergamino, ocultando los símbolos aterradores. Luego sacó un pequeño frasco de vidrio de entre sus vestiduras que contenía un líquido verde fosforescente. «Este es un antídoto», dijo él sin mirarme, «para lo que está sintiendo ahora. La influencia de la bestia aún reside dentro de usted. Este líquido debilitará sus efectos por un tiempo». Bebí el contenido del frasco sin dudar. El líquido tenía un sabor amargo, casi metálico, pero casi de inmediato sentí una ligereza apoderarse de mí. Las voces que hasta entonces habían estado resonando en mi mente, susurrando dudas y miedos, comenzaron a disminuir. El cardenal continuó: «Necesitará esto regularmente. El toque de Mactariel no desaparece por completo, pero mientras beba este antídoto podrá resistir». Se giró hacia mí, con una mirada que me hizo darme cuenta de que sabía exactamente lo que estaba en juego. Había más secretos por descubrir, más horrores ocultos en las profundidades de los archivos secretos. Pero por ahora estaba a salvo, o al menos tan seguro como se puede estar en medio de tantos peligros invisibles. «¿Qué debemos hacer ahora?», pregunté con la voz temblorosa. Sabía que mi viaje apenas comenzaba. El cardenal Vittorini suspiró, cerrando los ojos por un momento como si estuviera rezando. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación sombría en su mirada. «Ahora, padre Mateo, debe aprender lo que significa ser un guardián, porque hay algo mucho peor que Mactariel a punto de despertar, y esta vez ni todos los sellos del mundo podrán detenerlo». Esa noche, después de salir de los archivos, caminé por el Vaticano sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. No había nadie en los antiguos pasillos de piedra, salvo las sombras y el silencio que resonaban de manera opresiva. Las velas que ardían en los laterales de los corredores proyectaban una luz suave, pero poco reconfortante, y cada sombra parecía albergar secretos que ahora sabía que eran muy reales. Pensaba en todo lo que el cardenal había dicho. Mi mente estaba sobrecargada con las revelaciones. Las criaturas que la Iglesia ocultaba, el pacto que se había hecho hace siglos, y la idea de que algo aún más terrible que Mactariel estaba al acecho, esperando el momento adecuado para liberarse. Pero ¿qué podría ser peor que una entidad tan antigua y maligna como la propia bestia? Mis dudas eran profundas. Aunque mi fe en Dios era inquebrantable, sabía que la fe en una institución humana podía ser fácilmente corrompida.